Que si me siento bien trabajando de forma remota, yo diría que sí. Tengo muchas ventajas, por ejemplo, me ahorro mucho tiempo en transportes, me ahorro mucho dinero en transportes y puedo utilizar ese mismo dinero y tiempo en otras cosas más importantes como dormir, jugar. Y si me llegara a sentir mal, creo que hay una herramienta muy importante en Bolt que se llama Biomente. Básicamente te contacta con un profesional que te ayuda con todo el tema de salud mental. Y pues, si te soy sincero, no he llegado a sentir la necesidad de usarlo, porque me siento muy bien trabajando en casa. Y aunque viva solo, yo creo que lo he llevado de una muy buena forma, ¿sabes? ¿Quieres un poco más?